Bienvenido una vez más a nuestra clase. Estamos estudiando sobre el tema de las doctrinas de la Biblia y específicamente hemos estado hablando de la doctrina del Espíritu Santo. Quiero regresar ahora con ustedes tratando el tema va a ser el número 7 del Consolador, pero vamos a revisar brevemente. Estamos hablando, ya hemos revisado la personalidad del Espíritu Santo, el segundo, la deidad del Espíritu Santo, número 3, el procedimiento del Espíritu Santo, número 4, el Espíritu Santo en la creación, número 5, la convicción del Espíritu Santo, número 6, el ministerio restringido del Espíritu Santo, número 7, consolador, es donde vamos a llegar y con la gracia de Dios vamos a lograr la morada del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo y el sello del Espíritu Santo en esta clase. Vamos a continuar con este número 7, el Consolador del Espíritu Santo, con su permiso, y vamos a seguir adelante y va a ser número 7, el Consolador. El Consolador. Y eso lo vamos a tratar en Juan capítulo 14. En Juan capítulo 14. Versículo 6. Ahora no se olvide que continuamos nosotros hablando dándole la explicación. Luego tratamos de dar una ilustración. Y luego una aplicación. Ahora, no todo el tiempo tenemos los tres, pero definitivamente lo vamos a intentar. Juan, capítulo 14, por favor, y vamos a regresar aquí al principio del capítulo. Y vamos a comenzar del versículo 1, donde el Señor está hablando. Ahora, no se olvide que Juan, en capítulo 14, comenzando con versículo 1, a los principios está hablando de, mis hermanos, del rapto, del arrebatamiento de la iglesia. El tema se trata en Primera de Corintios, ¿te recuerda? Muy bien. En Primera de Tesalonicenses, en capítulo 4, del versículo 3 al 18, también en Segunda de Corintios, en capítulo 5, y luego aquí se halla también en Juan, capítulo 14. Dice el Señor: no se turbe vuestro corazón, creéis en mí, creed también en mí. Dice, en la casa, dice, creéis en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar a vosotros. Y así me fuera y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Tú puedes ver que Él está ya preparando el terreno para el rapto. Dice en versículo 4, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Precisamente en esta pregunta es donde llega el Señor, el gran Consolador. Ahora, no se olvide que es precisamente aquí que Tomás le está haciendo la pregunta a él, y él está al momento con dudas, preocupado, porque el Señor del Señor, el Rey de Reyes, se está apartando de la presencia de ellos. Ya después de 3 años y medio de ministerio juntamente con ellos, Él de repente se va. Y Él está haciendo la pregunta. Bueno, es la misma pregunta para nosotros hoy día. ¿Ves? ¿Y qué es lo que vamos a hacer sin la presencia del Señor? El Señor le responde y le dice aquí en versículo 6, y Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ahora Él le contesta la pregunta. El Consolador.
Vamos a continuar aquí con nuestra explicación y note bien, si ustedes que tienen sus notas, mis hermanos, ahora no se olvide, para ustedes que están sintonizando también a través, no en la clase aquí, pero con ustedes que están sintonizando por medio del internet, por video, mis hermanos, no se olvide que tienen que bajar sus notas para esta clase y lo tienen que pedir por sus notas, mis hermanos, para estar juntos con nosotros. Mientras, en nuestra explicación tenemos que llegar a conocer qué está hablando aquí cuando Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre. En esta parte de la doctrina que Él es el consolador, la palabra griega es parakletos. Esta es una palabra, aquí es parakletos. Y esta es la palabra parakletos. Sabemos que la palabra para no es con o juntamente con. So, para, mis hermanos, siempre es añadiéndole algo o con propósito, ¿no? O con propósito aquí. So, él le dice paracleto, que literalmente quiere decir uno llamado a su lado, ¿no? Uno llamado. So, aquí esta palabra literalmente quiere decir uno llamado al lado, ¿no? Uno llamado al lado, que quiere decir, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Uno llamado al lado para ayudar. Perdón. Para ayudar, ¿no? Prestar es para prestar su servicio, ¿no? O para, yo dije ayunar, perdón, no es ayunar, ¿no? No estoy seguro, dije ayunar, ¿no? No es ayudarnos, es ayudarnos. Ese es el papel del Espíritu Santo. Él viene a la par nuestra, mis hermanos, para ayudarnos. Eso es lo que significa paracletos. Él es el consolador, el que le va a calmar a la persona a caminar en medio de la incertidumbre, ¿ves? Con la aseguranza que Él no ha sido abandonado. Por esa razón Jesucristo, Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y en la vida nadie viene al Padre sino por mí. Así es la idea acerca del consolador. Esa es la idea del consolador del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es llamado otro consolador porque esto es también uno de sus títulos cuando Cristo habló en 1 de Juan, que se traduce abogado. Abogado, ¿tú te recuerdas que lo dice aquí en 1 de Juan, en 1 de Juan? En capítulo 2, en versículo 1, él usa la palabra abogado, ¿no? Esta palabra abogado es también aquí que hallamos la palabra paracletos. Mira bien lo que dice en 1 de Juan, en capítulo 2, en versículo 1, donde él dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Abogado, paracletos. Note bien en nuestra ilustración. Esta es la idea básica del consolador. Mira bien en la ilustración. El Padre también es conocido como el Dios de toda consolación. Aquí tenemos, tú puedes ver que el concepto del consolador, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no solamente es el Espíritu Santo, porque el abogado es Jesucristo, ¿no? Y él dice aquí, mire bien lo que él dice en 2 de Corintios capítulo 1. En 2 de Corintios, vamos a 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3. Donde aquí él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda ¿qué?
de toda consolación y el Dios de toda consolación. Aunque aquellos en la iglesia primitiva casi siempre soportaron persecuciones, porque así fue al principio cuando nació la iglesia, pura persecución. Y eso existe hoy día. Tú puedes ir por muchas partes del mundo. Yo creo que una de las situaciones en Latinoamérica, mis hermanos, es que sí existe la persecución en Latinoamérica, pero no al extremo que existe en las otras partes del mundo. Yo he estado donde ellos literalmente matan a los cristianos. Yo he estado en los países musulmanes, es donde yo voy a visitar mucho y muy seguido, y aún con los hindús, también, mis hermanos, donde ellos matan. Ellos literalmente matan y los budistas igual, matan a los cristianos. Y a pesar de todo eso, esta gente llega a los pies de Cristo. Uno tiene que reconocer que la salvación no es del hombre, es del Señor. Dios es el que llama, y a pesar de la persecución, a pesar de las amenazas, a pesar de la muerte, la gente todavía, sabiendo de antemano que van a morir, mis hermanos, todavía llegan a reconocer a Jesucristo como su Señor y su Salvador, y se someten a la autoridad y a la dirección del Espíritu Santo en sus vidas de creer al Señor. Tú puedes notar que la salvación es del Señor, no es del hombre. Y es por medio que el Espíritu Santo nos llama a nosotros. Y a pesar de esas persecuciones, mira bien, ellos encontraron su consuelo en el Espíritu Santo. Mira lo que dice en Hechos capítulo 9. También tenemos en Hechos capítulo 9, versículo 31. Donde dice la palabra: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor, dice, del Señor, y se acrecentaban fortalecidas. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. ¿Cómo que debemos llegar a la aplicación de esta doctrina? Sencillamente, hoy los cristianos pueden encontrar, mis hermanos, ¿qué? Consuelo en el Espíritu Santo cuando las pruebas vienen. Y las pruebas siempre están presentes. Más bien, hoy día, vamos a llegar al número 8, pero permíteme compartir con ustedes que hoy día yo estaba en comunicación con nuestros hermanos en un país musulmán, en ese país, en un país musulmán, donde tenemos una gran cantidad de iglesias, cristianas, aún en medio de todo esto. Y quiero decir que esos hermanos llegan a los pies, ¿ves? A los pies del Señor Jesucristo, sabiendo que van a morir. Y van a sufrir, ¿ves? Y van a sufrir, mis hermanos, tremendas persecuciones. A pesar de todo eso, todavía llegan a los pies. A ellos no le importan, ellos llegan. ¿Por qué? Y aún cuando hablo con ellos, visito con ellos, ¿y cómo es que posible? Dice, no te podemos explicar, pero podemos sentir la presencia de Dios en nuestras vidas, que nos está llamando, que Él es el verdadero Dios. A pesar de todo lo demás del exterior que se le ha dicho a ellos. ¿Por qué? Y le pregunto, explícame el por qué, cómo que ustedes han llegado a ese punto. Me dice, mira, el Espíritu Santo nos viene y nos consuela. Nos da la aseguranza que necesitamos. Él sabe cómo suplir esa consolación. Que a pesar que vamos a literalmente, físicamente morir, pero vamos a entrar en la presencia de la gloria del Señor siempre, para siempre, para siempre. Y no hallamos, me dicen, no hallamos las palabras cómo explicar eso. Nosotros creemos en esa doctrina del Consolador,
porque Él nos habla al corazón y estamos, mis hermanos, en esa paz de saber que vamos a entrar. Ahora vamos a hablar de la morada del Espíritu Santo. Y vea conmigo en Juan, en capítulo 7, en versículo 39. En Juan, capítulo 7, en versículo 39. Y esto dijo, y ahora vamos a llegar ahí, y va a ser al fin de ese capítulo. Y mira el contexto en cual se nos habla esto. Vamos a comenzar con versículo 37, Juan capítulo 7, versículo 37 y llegar al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aquí tenemos, está bien claro aquí, mis hermanos, que el Espíritu Santo es la fuente, ¿no? Es la fuente de la vida eterna y la vida espiritual. Eso está bien claro aquí. Él está anunciando que la morada del Espíritu Santo, mis hermanos, es algo indispensable para el creyente. Ahora, vamos a hablar de este asunto en nuestra sección, la explicación. Uno de los propósitos de Dios desde el principio ha sido de qué? De morar con la humanidad y gozar de la relación con nosotros. Él lo hace en esta dispensación por medio de la morada del Espíritu Santo. Y sabe que esta palabra dispensación es periodos de tiempo. Nosotros estamos en la época de la iglesia, La época de la iglesia, mis hermanos, es la época del Espíritu Santo. Es en esta época donde nosotros vamos a disfrutar de la presencia verdadera, genuina de la persona del Espíritu Santo. Cuando llegamos a lo que se nombra el rapto, ¿no? El arrebatamiento de la iglesia, cuando Cristo regresa para sacar la iglesia de la tierra, mis hermanos, no solamente sale la iglesia de la tierra, pero también la persona del Espíritu Santo aparta de la tierra juntamente con la iglesia genuina y verdadera, porque Él es el que se encarga, mis hermanos, de llevarnos a la presencia de Dios, ¿ves? Pero también Él es el que se encarga de mantenernos en la presencia de Dios. La morada del Espíritu Santo, mis hermanos, ocurre, mis hermanos, en varias formas. Número uno, ocurre automáticamente. Ocurre automáticamente, mis hermanos, ¿cuándo? Ocurre, y quiero que tú comprendas esto. Esto es algo automáticamente, ocurre cuando uno se salva. Es imposible de ser salvo sin el Espíritu Santo. La única forma como uno puede ser salvo es porque el Espíritu Santo es el que hace el llamado interior al corazón de la persona. La morada del Espíritu Santo, mis hermanos, es algo que es automático en la salvación. La segunda cosa que tenemos que reconocer de la morada del Espíritu Santo, mis hermanos, es que no es una experiencia. Yo sé que esto es
es bastante controversial, depende de qué clase de iglesia o de denominación en cual uno pertenece, pero no es una experiencia. La morada del Espíritu Santo no es una experiencia, pero sí, produce experiencias. Espirituales. Definitivamente. El momento en cuanto la persona del Espíritu Santo entra en la vida de una persona, no es una experiencia. Muchas veces ni se da cuenta que sucedió. ¿Por qué? Porque es en el momento de la salvación. Pero sí, la morada, ¿ves? La presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona sí puede producir experiencias espirituales. Vamos a distinguir, ¿ves?, entre las dos cosas. Número 3, quiero que usted sepa algo, que el Espíritu Santo permanece permanente. El Espíritu Santo permanece permanente. Es aquí donde tengo su atención. Esto tiene unas tremendas implicaciones. Que el Espíritu Santo permanece permanente. Él no entra, Él no sale, Él no visita y se aleja, Él no toma vacaciones, Él no está movido por sus experiencias, no está movido por sus sentimientos, por sus emociones, y ni siquiera Él no está movido por su propia, ¿ves?, por sus propios sentimientos o emociones. El Espíritu Santo no es fluctuante. El Espíritu Santo no depende, mis hermanos, de su caminar con Él. Él no depende de nada de tu vida. Pero sí, tu vida puede tener un impacto, su vida puede tener un impacto en la persona del Espíritu Santo. Eso sí está claro. Pero el Espíritu Santo permanece permanente. Esto tiene tremendas implicaciones con el asunto de la salvación. La única manera como usted puede ser salvo es a través del llamado interior de la persona del Espíritu Santo, el que te viene a regenerar, nacer de nuevo, pero cuando Él viene a hacerlo, Él lo hace permanente. Él viene a morar, a tomar residencia, y Él permanece permanente. Número 4. La morada del Espíritu Santo es la base. Este es el fundamento, la fundación, la base de todos los otros ministerios del Espíritu Santo. Yo sé que depende de qué clase de movimiento uno pertenece, de qué clase de iglesia uno pertenece. Hoy en día es muy popular de hablar de las experiencias, en cual yo no puedo, mis hermanos, negar. Pero yo creo que tú comprendas algo y que seamos claros, que la base de todos los otros ministerios del Espíritu Santo, la base es la morada.
El Espíritu Santo no viene y no se va. Mucha gente hoy en día, mis hermanos, en muchas iglesias modernas, tratan al Espíritu Santo como si Él se fue y Él viene y Él se va, Él viene, tiene una salida y que Él va. Mire, así no funciona el Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué lo tienen así? Porque lo tienen así porque han leído el Antiguo Testamento y así lo tratan. Pero fíjese bien en el Nuevo Testamento, porque Él no funciona así en el Nuevo Testamento. Él viene a permanecer permanente. Y todos los otros ministerios dependen de la base de la morada del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Número 5. Es la fuente. Él es la fuente de la nueva vida del creyente. Lo que hemos estado hablando hasta este punto, todo, ¿no es? Sin la morada del Espíritu Santo tú no tienes salvación. Y es la fuente principal de la vida, mis hermanos, de la nueva vida del creyente. Y es a través de ¿qué? De su palabra. Mira, la palabra no puede ser separada del Espíritu y el Espíritu no puede ser separada de la palabra. No se contradicen. Es la fuente principal de la vida del creyente. Vamos a ilustrar esto. Vete conmigo a Hechos capítulo 19, por favor. En Hechos capítulo 19. Y vamos a tratar con este tema aquí. Y vamos a Hechos 19, versículo 1 al 5. Note bien conmigo. Pablo está en Éfeso, ¿no? Donde dice esto. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos, mire bien, cuando creíste, mire la pregunta que le está haciendo, es, ahora, tú te tienes que hacer esa pregunta, mire bien lo que dice. Les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, bueno, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, este es en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndolos impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Ahora, vamos a tomar un tiempo aquí para tratar de registrar, por decirlo así, ¿es? El concepto. Cuando Pablo conoció a los 12 discípulos de Juan, estos eran discípulos de Juan, no de Jesús, que no sabían del Espíritu Santo. Él sabía que ellos necesitaban ser salvos. Así que él le predicó el evangelio a ellos. ¿Me comprenden lo que estoy diciendo? Es cuando tú le haces la pregunta a una persona, ¿usted conoce el Espíritu Santo? Ahora,
Vamos a tratar de dividir esta cosa. Una vez más, depende de qué campo teológico que usted radica, donde usted sale, de qué campo. Un lado de la iglesia, porque la iglesia básicamente está dividida en dos grupos principales. Hay dos grupos. Debajo de esos dos grupos hay miles y miles y miles de otros grupos debajo del grupo 1 o grupo 2. Depende de qué grupo usted se encuentra, ¿no? En la teología, ¿no? Los arminianos son un grupo teológico, y tienen miles y miles y miles de un sinfín de otros grupos debajo de ellos. Y luego tenemos otro grupo que se nombran los calvinistas, ¿no? Y ellos tienen miles y miles y miles de seguidores, y también varios grupos debajo de ellos. Esos son los dos grupos. Ahora, yo creo que tú me comprendes bien. Usted pertenece a uno de esos dos grupos. ¿O sí? Más bien es imposible, escúcheme bien, es imposible de no pertenecer debajo de uno o de esos dos grupos. Es imposible. Yo no quiero ir de ligero aquí. Yo quiero tratar de, por lo menos, tratar de clavar este asunto. En un grupo, así es que hablan ellos. ¿Recibiste el Espíritu Santo? Con esa pregunta, lo que ellos están haciendo, te están haciendo esta pregunta. Si recibiste el poder del Espíritu Santo para que pueda ser manifestada en señales, prodigios, lenguas, dones, una segunda bendición, depende de... Hay tantos nombres que se le ha añadido a este grupo. ¿Me comprende? Ahora, el otro grupo, si te hace la pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo? Lo que ellos te están diciendo es si recibiste la salvación. Porque este grupo comprende que bíblicamente, escúcheme bien, porque yo sé que aquí está la controversia, porque no escuchan, no prestan atención, se han aferrado en su manera de pensar, que cuando se dice algo y tú no lo comprendes, tú comienzas una batalla acá arriba y dejas de escuchar. Pero el otro grupo lo piensa así. Cuando te hace la pregunta, si recibiste el Espíritu Santo, te está haciendo así la pregunta, si usted recibiste su salvación, porque la única manera que tú puedes ser salvo es a través de la persona del Espíritu Santo, ¿ves? Que te da testimonio interior, interno, para que tú puedas llegar a los pies de Cristo. ¿Me comprende? Ahora, el otro grupo lo diría de otra manera completamente distinta al opuesto. Te dice, mira, ellos dicen, tú tienes que escoger a Jesucristo para ser salvo, y luego después de escoger a Jesucristo, tú puedes recibir, ¿ves?, el Espíritu Santo. Tú tienes dos grupos, dos campos teológicos, básicamente. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? Ahora, este grupo también te habla de recibir un sinfín de cosas por añadidura, la segunda bendición, el derramamiento del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, y la evidencia de eso es el hablar en lenguas, señales, prodigios y un sinfín de otras cosas. Y ellos sacan versículos, ¿ves? Y estos son textos de prueba dentro que ellos pueden comprobar su punto de vista. Ahora, si tú comprendes que existen esos dos campos, pero yo te digo que hay un tercer campo, la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Parte del paquete, parte del problema es el siguiente: que nadie, por la mayor parte de nosotros,
no hemos sido instruidos en cómo leer y estudiar la Biblia. Usamos las mismas palabras, pero con distintos significativos. Cuando una palabra existe, cuando una palabra existe por un tiempo larguísimo en el vocabulario, en el idioma, en el lenguaje, esa palabra a través del tiempo se le comienza a añadir a esa palabra varios usos, otros significados que ya tiene. Una sola palabra puede tener a través de los años, a través de los siglos, puede tener, mis hermanos, 10, 15 sentidos. Ahora depende en el contexto que uno está hablando que puede comprender esa palabra. El otro desafío que tenemos, el otro reto que tenemos es el siguiente, que en la forma que se usaba esa palabra 100 años atrás, 2 siglos atrás, 500 años atrás, 2000 años atrás, no es igual como se está usando hoy en día en el presente. Y el desafío que usted y yo tenemos es que estamos leyendo la palabra hoy día a través de nuestro entendimiento postmoderno de esa palabra. Y con razón mal leemos, si lo puedo decir así, mal comprendemos, mal aplicamos el versículo. Cuando estamos leyendo aquí en Hechos, en capítulo 19, en versículo 1 hasta el 5, y te recuerda que en versículo 2 él le dice, recibiste el Espíritu Santo, porque los discípulos originales, cuando ellos hablaban de la salvación, hablaban en términos de recibir el Espíritu Santo. Para ellos eso significaba la salvación. Ahora, usted nunca, a ver si ustedes nunca, alguno de ustedes nunca ha ido a un lugar donde supuestamente hay un montón de creyentes, ¿no? Y cuando usted llega y tú ves su comportamiento, su lenguaje, su hablar, su actuación, su conducta, y tú te le quedas mirando y tú estás más que convencido, esta gente no son salvos, son religiosos pero no son salvos. ¿Nunca te ha sucedido así? Bueno, eso a mí me ha sucedido. Donde yo he ido a un lugar y de qué me vale preguntarle, ¿usted recibe el Espíritu Santo? En otra palabra, insinuando que si ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, si están hablando en lenguas, si han visto señales y prodigios, tienen dones. Yo no le estoy haciendo esa pregunta a ellos porque ni siquiera son salvos. Si yo le hago la pregunta a ellos, si recibiste el Espíritu Santo, y me dicen, ¿y quién es el Espíritu Santo? Obviamente, si ellos tienen que hacer la pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? Obviamente no son salvos. Porque la única manera que tú puedes ser salvo es a través del Espíritu Santo. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? Eso es precisamente lo que estaba haciendo Pablo. Él va a Éfeso, él ve los discípulos de Juan, son religiosos, piadosos, pero no son salvos. ¿Me comprende? Y eso es lo que sucede. Estaba en una plática, escúchame bien, con un gran siervo de un ministerio americano, habla inglés, y él lo invitaron, él estaba predicando en una iglesia, en una ciudad, y en esta iglesia lo invitaron después de la primera sesión en la mañana y luego iban a tener una sesión en la noche. Por ejemplo, esto fue un día domingo, ¿no? Había un servicio, un culto en la mañana el domingo y había un culto en la noche. Para el almuerzo en la tarde se reunieron todos los líderes de la iglesia a la casa de uno de los diáconos más conocidos de la iglesia, y tenía una casa bien grande. Y más de 30 personas fueron a esta casa para almorzar y disfrutar el tiempo con el orador, con este predicador.
Y cuando él llegó a la casa, lo llevaron, después del primer culto, lo llevaron, y él va, y él entra en esta casa. Y había varios hermanos que estaban intercediendo, y él dijo, wow, impresionante, están orando. Pero cuando él le prestó atención a lo que estaban orando, ellos estaban orando, ¿ves?, con los muertos. Y el predicador se asustó. Y alterado, y se notó, y le preguntaron, ¿algo está mal? Y él dijo, ustedes están blasfemando. ¿Cómo es posible que ustedes están orando con los muertos y por los muertos? Eso está contra la palabra de Dios. Y ellos dijeron, no entendemos, en nuestra tradición siempre oramos por los muertos. Cuando a él se le ocurrió que él estaba literalmente en una iglesia, escúchame bien, él literalmente estaba en una iglesia donde intelectualmente ellos reconocieron todo lo que él había dicho, intelectualmente, pero no lo estaban viviendo y no lo estaban practicando en su vida. Y no se dio cuenta hasta la hora de almuerzo, esa tarde, en el receso, donde fueron a descansar. Ahora, él iba a almorzar, pasar un tiempo con ellos, y más bien le prepararon un cuarto para que él pudiera tomar una siesta, una o dos horas, ¿no? Descansar, y luego regresar en la noche. Él estaba tan alterado, tan molesto, y ellos también, y se asustaron. Y él dice que en el transcurso de mucho hablar, se le ocurrió a ellos a preguntarle a ellos, y él le dijo, permíteme, mis hermanos, te quiero mostrar algo. Y él dijo, abren sus Biblias en Hechos capítulo 19. O sea, ellos fueron a Hechos capítulo 19. Él dijo, ¿te quieres? No, vamos a leer en voz alta. O sea, él comenzó a leer en versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, y le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Él leyendo, y luego se detuvo y le hizo pregunta, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Y todos dijeron no. Y uno levantó la mano y dijo, permíteme. Él dijo, pero yo no hablo en lenguas, yo no hago milagros, yo no tengo ningún don. Y ellos comenzaron a decir lo que no tenían. Y él dijo, bueno, yo no estoy hablando de hablar en lenguas, yo no estoy hablando de tener dones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero obviamente, ustedes ni siquiera saben lo que eso es. ¿Por qué? Porque no son salvos. En esa tarde, en ese almuerzo, él le predicó el evangelio del Señor Jesucristo a ellos. Escúcheme bien. Y 30 personas llegaron a los pies de Cristo esa tarde. Y me dice, ay, hermano Eddie, tú estás loco. Ya, eso está bien difícil de creerlo. No, no es tan difícil. Yo literalmente he estado en iglesia juntamente con pastores y le hago la pregunta, si ellos han predicado el Evangelio de Jesucristo y ni siquiera conocen el Evangelio de Jesucristo, ni saben cómo presentarlo, cómo predicarlo, cómo compartirlo, cómo enseñarlo, y con razón nunca lo comparten, pero está llena la iglesia con un montón de gente que son religiosos. Y hace más de 30 años atrás, mira, estoy en el pastorado 34 años. Pero te puedo decir que más de 30 años atrás, yo estaba en un seminario en Guatemala, en el país de Guatemala, en Centroamérica, en un lugar que se llama Retauleo. Y estaba con un grupo de hermanos y había un montón de pastores ahí, que yo estaba supuestamente entrenando.
más de 30 años atrás. Y varios de ellos llegaron a los pies de Cristo, 17 de ellos. 17 de ellos se salvaron ese día cuando yo comencé a predicar el Evangelio, porque nunca habían sido salvos. Pero me dijeron que habían nacido en una casa cristiana, y yo dije, con todo respeto, pero yo no conozco qué es una casa cristiana. Yo no conozco un techo que es cristiano, un cielo que es cristiano, paredes que son cristianas, muebles muebles que son cristianos, el piso que son cristianos, la puerta que es cristiana, la ventana que yo no conozco. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Pero ellos nunca habían recibido al Señor Jesucristo. Pablo está haciendo esta pregunta. Porque esta es la razón porque esta doctrina, la morada del Espíritu Santo, es tan importantísima, mis hermanos. Porque de ella, mis hermanos, depende todo lo demás. Y si te dice que no, ni siquiera habían oído del Espíritu Santo, en ese caso no conocen al Señor. Y eso es lo que Pablo estaba hablando y él estaba tratando. Mira bien, la morada del Espíritu Santo debe de motivar al creyente. Que bueno, hermano Eddie, ¿y cómo es que vamos a llegar a, y cómo, ok, entendemos la explicación, entendemos la ilustración, pero ¿qué hago? ¿Cómo se aplica esto? Hace un tiempo atrás, hace unos par de meses que estábamos en otro país ministrando, yo con mi esposa, estábamos ministrando. Y yo estaba dando clases en el día y estaba predicando con los pastores y luego mi esposa está dirigiendo las mujeres. Mi esposa da una conferencia bíblica donde le instruye en la palabra a las mujeres. Y un día en el almuerzo estábamos hablando durante la semana y yo y ella juntamente con el pastor que estaba presente, y resulta de que ellos están hablando de que había mucha gente que tenían preguntas y las preguntas propias no tenían sentido. Y se me ocurrió, bueno, pastor, déme una pregunta. Yo dije, discúlpame, pero y esta es la palabra que es peligrosa. Esto es bien peligroso. Yo asumí, escúchame bien. ¿Te recuerdas que compartí la experiencia de más de 30 años atrás? Mira, escúchame bien. 1, 2, 3, 4 meses atrás, en otro país, estamos ahí. Y las preguntas me indicaban que no conocían y no entendían la salvación. ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu Santo. Y le hice la pregunta, bueno, en ese caso, pastor, explíquenos por favor, ¿cómo es que usted comparte el Evangelio del Señor Jesucristo? Solamente la mirada de su fachada, su cara, me dijo mucho. Pero yo esperé. Y él dijo, bueno, ¿qué es lo que me está preguntando exactamente? Y yo dije, bueno, ¿qué parte de la pregunta que te acabo de hacer, qué es el Evangelio? Y compártelo con nosotros, que usted no entiende. Y resulta que él no era capaz de compartir el Evangelio. Le hice la pregunta, ¿y cómo es que usted comparte el Evangelio en la iglesia? Regularmente él dijo, nunca. Pero la iglesia se llena de gente y todo el mundo canta, bailan, saltan, dicen amén, pertenecen a sus grupos, están prestando su servicio, vienen enfrente, dan sus ofrendas, están cantando. Y resultó que estaba en un lugar donde era cultural, escúchame bien, era un cristianismo cultural.
por decirlo así, no eran musulmanes, no eran judíos, no eran hindús, no eran budistas, obviamente tienen que ser cristianos. Y así se identificaban ellos. A pesar que Cristo, el Señor Jesús, no gobernaba sus vidas. Llegamos a comprender ese asunto cuando le hice la pregunta. Bueno, en ese caso le hice la pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo? Y se nos quedó mirando casi pálido. No entiendo la pregunta. Bueno, se terminó el receso, el almuerzo, ¿no? Y nos reunimos todos, todo el mundo regresó, sentarse para comenzar la clase de la tarde, y estaba lleno el lugar. Y dice, bueno, déme hacer una pregunta aquí a los hermanos. Me dice, permíteme, ustedes han recibido el Espíritu Santo, ¿y cuándo? Y su cara, estaban ellos, y una hermanita levantó la mano y dijo, ¿y qué es eso, recibir el Espíritu Santo? Otra hermanita dijo, ¿y por qué le hace la pregunta? Dijo, bueno, quiero saber cuándo fuiste salvo. Y notamos que todo el mundo que estaba sentado ahí se estaba mirando uno al otro, ¿no? Más bien hicieron varios gestos, así. Habían varios gestos. Y otra hermanita dijo, no entiendo la pregunta. Dice, ok, ¿cuándo recibiste al Señor Jesucristo? ¿Cuándo te entregaste? ¿Cuándo es que Dios te llamó a ti a los pies de Cristo? Y estaban con la cara pero en blanca, en blanca. Hice la pregunta, ¿cuándo recibiste el Espíritu Santo? También yo los llevo a Hechos capítulo 19. Mira bien, donde él dice, en versículo 2, les dijo, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Tuvimos que invertir 3 días, martes, miércoles y jueves, instruyendo el Evangelio. Y un sinfín de ellos llegaron a los pies de Cristo. Incluso los líderes de la iglesia. Este asunto no es tan extraño, por favor. Ahora, la aplicación. ¿Cómo es que debemos tomar esto en cuenta? La aplicación. La morada del Espíritu Santo debe de motivar al creyente a tener cuidado de no dañar su cuerpo ni entregar su cuerpo en el pecado. ¿Por qué? Por la morada del Espíritu Santo. Mira bien conmigo. Abre sus Biblias en 1 Corintios en capítulo 6 y le quiero mostrar algo. Porque la morada del Espíritu Santo indica que Él está habitando, viviendo, toma residencia en tu vida. Yo no estoy hablando de un concepto intelectual. En 1 Corintios en capítulo 6 dice esto. Y vamos ahí a 1 Corintios en capítulo 6, versículo 19. Y vamos, más bien, vamos a ponerlo en su contexto, por favor. En 1 Corintios capítulo 6, comenzando con versículo 12, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá a Dios. Las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para, mira bien, para la fornicación, sino para el Señor. ¿Y el Señor para qué? Para el cuerpo. Y Dios que levantó el Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Versículo 15. Mira bien. ¿No sabéis? Esta es una pregunta declarativa aquí, mis hermanos, donde dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?
¿quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Dice, de ningún modo. Versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque le dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Mira versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de cuerpo. Dice, está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Nota el contexto. Ahora, otra función de la morada del Espíritu Santo. Ahora mire lo que dice en versículo 19. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 dice, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, dice, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Me entiende? Y no sois vuestros. ¿Por qué? En versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, y los cuales son de Dios. Reconocemos obviamente que el cuerpo, según la Escritura, es el templo del Espíritu Santo, donde mora la persona del Espíritu Santo. Para el creyente, usted nunca está a las solas. Más bien, un creyente a las solas es un hecho imposible. Porque un creyente nunca puede estar a las solas. Es una imposibilidad. Y si un creyente se encuentra a las solas es porque ¿qué? Nunca recibió el Espíritu Santo. Por esa razón viene, ¿no?, esta advertencia, ¿ves?, de cuidar su cuerpo. Cuando uno peca con su cuerpo, está pecando con la presencia, ¿ves?, del templo del Espíritu Santo, donde está el Espíritu Santo está conmigo cuando yo estoy pecando. Yo no estoy a las solas. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? Tremenda esa revelación, ¿no? Yo no estoy escondido detrás de la puerta a las solas. Él está conmigo porque yo soy este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por esa razón tenemos que reconocer la importancia de esta doctrina. Ocurre automáticamente cuando uno se salva. No es una experiencia, pero sí produce experiencias espirituales y permanece permanente. En otra palabra, si uno tiene el Espíritu Santo porque recibió al Señor Jesucristo, no es posible perder la salvación. Porque tú me estás diciendo en ese caso que si Él permanece permanente, ¿no?, Él está perdido. Cuando el Espíritu Santo viene y toma morada, residencia en la vida de un creyente, ¿entiendes?, Él jamás se aparta. Él nunca se aparta. Y es importante comprender eso. Es la base de todos los otros ministerios del Espíritu Santo. Es la morada del Espíritu Santo. Y es la fuente de la nueva vida del creyente. Tenemos, el desafío que tenemos es que tomamos este tema demasiado rápido, muy ligero, y no contemplamos cuidadosamente qué es lo que nosotros literalmente estamos diciendo. Porque muchas veces nos contradecimos y ni siquiera nos damos cuenta que nos estamos contradiciendo. Otra vez, si ese es el caso, hago la misma pregunta que hizo Pablo. ¿Recibiste
el Espíritu Santo.